capítulo 3, versículo 8, y estamos en la serie de los Efesios. Gloria al Señor. Y el tema número 7, y continuamos con el ministerio de Pablo a los gentiles, parte número 2. Y en el verso 8 Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, aleluya, puede tomar asiento. Pablo sentía esa necesidad de sentirse menos, como que era demasiado la responsabilidad, era demasiado el regalo, el don que Dios le había dado, que él se sentía que no era digno, y menos después de su pasado, que él no era digno para ser escogido como un apóstol de Jesucristo, como un siervo del Señor, como un ministro para anunciar el evangelio de la gracia del Señor. Por eso él dice: yo que soy menos que el más pequeño de todos los santos. No dice de los apóstoles, no dice de los siervos, de los santos. O sea, de los creyentes. Pablo se considera el más pequeño. La humildad y la sencillez que él tenía fue que lo llevó a esa posición, y por eso es que Dios lo usó poderosamente, porque él mantuvo su sencillez y su humildad. Me fue dada, o sea, se me dio, yo no la pedí, yo no la busqué, se me dio este favor no merecido, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, las buenas nuevas de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutable, hermano, significa imposible de conocer o de comprender. O sea, la palabra del Señor, los misterios de Dios, aleluya, si Dios no nos los quiere revelar, es imposible. Por eso es que mucha gente, hermano, le saca fuera del contexto. Por eso la Biblia dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, pero los misterios le pertenecen a Dios. Hay cosas que Dios nos reveló a través de su palabra, y hay cosas que están ahí que no son reveladas, y que se van a revelar en el tiempo que Él quiso. ¿Me entienden? Entonces, este evangelio de la gracia, de las inescrutables, de la imposible de conocer o de comprender. Entonces, ¿cómo fue que un día usted y yo venimos a los pies o al conocimiento de la verdad? Porque Jesucristo le plació darnos a entender, darnos a comprender el evangelio, las buenas nuevas. Porque la religión puede estar cegada. Usted le puede hablar a 1000 personas y esa gente nos va a ignorar. ¿Por qué? Porque no pueden comprender, es imposible de conocer o comprender. Entender lo que el Señor nos quiere decir. Dice: inescrutable riqueza en Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Ahora, aclarar, poner en claro algo que estaba oculto, algo que estaba oscuro, ahora se esclarece y estás viendo con claridad. ¿Pero qué? ¿Cuál sea la dispensación? Ahora, hay 7 dispensaciones en la Biblia. Primero, la dispensación de la inocencia. ¿Cuál fue esa? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto. Ellos estaban en la dispensación, que es una dispensación, una época, un tiempo. Entonces, Adán y Eva vivían en el huerto del Edén. No especifica la Biblia cuántos años vivieron ahí, cuántos meses vivieron ahí. No dice la Biblia si fueron días, ¿no? Fueron meses y años, ¿verdad? Ahora, la dispensación de la inocencia, ¿por qué? Porque Adán y Eva vivían en una etapa de inocencia. Es como un niño cuando nace, está en una etapa de inocencia. La etapa número 2 fue la etapa de gobierno. De conciencia, donde entró la conciencia, cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, ¿hubo una qué? Conciencia. Había una inocencia mientras ellos estaban
Para ellos era normal. ¿Por qué? Porque tenían una mente inocente. Después hubo la dispensación de la conciencia, donde entró la conciencia. Tercero, donde entró el gobierno. 4, la promesa. 5, la ley. 6, la gracia, que es la dispensación que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Estamos bajo la gracia del Señor. Y después de que la iglesia sea arrebatada, hermano, vamos a entrar en el milenio. Entonces, se va a acabar la ley de la gracia, porque por gracia somos salvos. Después de la gracia es un trato diferente. Dios va a tratar con Israel específicamente. Entonces, en el verso 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, la época, los tiempos, del misterio escondido. O sea, que es un misterio, algo que no se sabe. Y dice escondido, que está oculto desde los siglos en Dios. O sea, Dios lo puso ahí, pero nadie sabe cuándo se va a manifestar. Nadie sabe cuándo va a acontecer. Nadie sabe cuándo va a suceder. Va a suceder un día. Es como a los tesalonicenses, y con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo, Cristo va a venir, y los muertos en Cristo, ¿cuándo va a ser? No se sabe específicamente. O hay señales, hay evidencia, pero el día y la hora nadie lo sabe. ¿Me entienden? Entonces está ahí, pero está escondido, por así decirlo, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora vemos aquí que Dios es el creador de todas las cosas. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Ahora vemos la multiforme. ¿Qué quiere decir? Multiforme, que hay muchas formas de cómo Dios trabaja. Entonces nosotros los humanos podemos hacer una cosa de una manera y viene otro y lo hace de otra manera. ¿Me entiendes? Y viene otro y lo hace de otra manera. Y a veces nosotros discutimos o peleamos. No, se tiene que hacer de esta manera. Pero hay muchas maneras de hacer una cosa. ¿Me entienden? Ahora, en el evangelio, en el reino de Dios, Dios tiene muchas formas de hacer las cosas. Entonces a Dios no lo podemos poner en un molde que tiene que ser de esta manera. Dios obra como Él quiere obrar. Por eso es Dios. Entonces Pablo dice aquí, aclarar el misterio para que la multiforme, las muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, la iglesia se le ha dado a conocer. Dios le revela a la iglesia y anuncia y da a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Ahora, hay principados. ¿Qué es un principado? Un principado es un príncipe que gobierna sobre una región. Una potestad. Tienen dominio sobre ciertas áreas. Ahora, hay principados buenos y principados malos. En el libro de Daniel vemos que Daniel empezó a orar y durante 21 días no llegó la respuesta. Entonces, al día 21 vino un ángel y le dijo, Daniel, muy amado, desde el primer día que dispusiste a humillar tu corazón, tu petición fue oída, pero el príncipe de Persia se me opuso y tuvo que venir Miguel para ayudarme. O sea, tuvo que venir un príncipe más fuerte, más grande, aleluya, para remover a ese principado y abrirle el paso para que viniera el ángel a darle la respuesta. Entonces, la iglesia tiene el poder, dice el versículo 10, en sus muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada, ahora se le dio a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, Dios es un Dios de propósito y un propósito eterno que por medio de Jesucristo el Señor hizo para que nosotros viniéramos y estuviéramos
alabando. El propósito supremo de la iglesia es glorificar a Dios, y esto incluye el despliegue de su sabiduría. Con alabanza, una alabanza sublime, una alabanza de adoración, de gloria. Versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Ahora, fíjense bien, dos cosas. En Dios tenemos seguridad. Por ejemplo, los musulmanes, ellos creen, hermano, que si tú mueres te van a esperar 7 vírgenes y que te van a dar uvas y un montón de cosas. Pero si tú le preguntas, ¿tienes la seguridad de que tú vas a entrar al cielo? No. Y Alá entró al cielo. Ni Alá sabe, dice, si va a entrar al cielo o no. Entonces, nosotros como creyentes en Jesucristo tenemos la seguridad que Él nos da en su palabra. ¿Me entiende? ¿Qué le dijo al ladrón en la cruz? Señor, acuérdate cuando venga, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, le dio una ¿qué? Seguridad. A los discípulos le dijo, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Me entiende? Entonces hay una seguridad. Y yo le voy a dar un lugar a las 7 iglesias. A una iglesia le dijo, y voy a escribir su nombre en una piedrecita que solamente lo sabe al que se le da. ¿Me entiende? Entonces hay seguridad. En el Cristo tenemos la seguridad. ¿Se da cuenta? ¿Ha oído usted personas que, bueno, pues mi papá va a estar contento, mi mamá, mi esposo, mi esposa, hallado en el lugar donde están? ¿Me entiende? ¿Y dónde están? En donde quiera que estén. No, en donde quiera que estén, no. ¿Me entiende? Solamente hay 2 lugares, o arriba o para abajo. ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos una bienaventurada esperanza. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. ¿Me entiende? Entonces, esa es nuestra esperanza que tenemos, hermano, en el Señor. Y dice aquí, en quien tenemos seguridad. Entonces, en Cristo estamos seguros. Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, el acceso es la entrada. Usted y yo tenemos entrada. Antes, hermano, nomás el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Nosotros tenemos acceso por medio del sumo sacerdote Jesucristo. Ahora nosotros tenemos acceso. El velo se rasgó en 2. Ahora todos tenemos acceso para adorarle, para glorificarle, para bendecirle y para exaltarle. Entonces, seguridad y acceso. Hay personas que dicen, pastor, ore por mí, usted está más cerca de Dios. No, todos tenemos el mismo acceso a Dios. ¿Me entiende? Todos tenemos el mismo acceso, porque el sacrificio en la cruz rompió el velo para que todos pudiéramos entrar. ¿Me entiende? Entonces Pablo dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, nuestra fe está puesta en Él, en Jesús, y por esa fe tenemos esa confianza. Cuando usted tiene confianza con alguien, ¿verdad? Usted puede entrar porque tiene confianza. Entra y se mete al lugar. ¿Por qué? Porque hay confianza. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis. Ahora Pablo dice, si tenemos seguridad y tenemos confianza, les pido que no desmayen, que no se rindan, que no se den por vencida, que no flaqueen a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ahora, Pablo estaba preso, Pablo estaba pasando dificultad, estaba teniendo tribulación. Y a veces cuando vemos a alguien que está pasando por una aflicción, nos turbamos y nos preocupamos. ¿Pero por qué está pasando eso? ¿Me entiende? Porque a veces, hermano, pensamos, ha de haber estado en pecado, ha de haber estado haciendo algo mal, por eso Dios lo está castigando. No.
Está atravesando por causa de Jesucristo, por causa del evangelio, está padeciendo aflicción. Y Pablo aclara y le dice que esto no los desanime, que esto no los vaya a desanimar, que esto no los vaya a tumbar, que no vaya a hacer flaquear su fe. Les pido que no se rindan, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros. Esas tribulaciones las estoy teniendo por causa de ustedes. Pero por mi culpa, Pablo está pasando por esto. Mira, por ayudarme, por hacer esto. Mira la aflicción que está atravesando. Y Pablo no quería que sintieran eso. Y dice, las cuales son vuestra gloria. Entonces, mi tribulación es gloria para ustedes. Mi tribulación es alabanza para mi Dios. Así que no se rindan. Gloria al Señor. Y el verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo dice, ¿cuál causa? La causa de las tribulaciones, la causa de la gracia, la causa de la confianza que él tenía para alabar, para bendecir al Señor. Pablo reitera lo que él escribe en el versículo 1. Al comenzar su oración, gracias a su nueva identidad en Cristo que se afirma en el capítulo 2. Los creyentes son vivificados y poseen vida espiritual. Son unificados con un solo cuerpo en la familia de Dios. Y como iglesia o cuerpo de Cristo, son la morada de Dios, edificada con la base en las palabras y en la obra de los apóstoles y profetas. Doblo mis rodillas. Esta no es una instrucción sobre alguna postura física que deba asumirse durante la oración, pero sí indica una actitud de sumisión, reverencia, pasión intensa por las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas? Porque al doblar las rodillas, hermano, usted se pone en una posición vulnerable. ¿Qué es lo que dice la policía cuando para a alguien? Póngase sobre sus rodillas y póngase las manos en la nuca, no, en la cabeza. ¿Por qué? Porque estás en una posición vulnerable. ¿Me entiende? No puedes moverte mucho cuando estás de rodillas. Entonces, al ponerse de rodillas es una forma de humillación delante del Señor, de humildad, de decirle, Señor, tú tienes el dominio, tú tienes el control. Por esta causa, por la causa del evangelio, por la causa de los gentiles, por la causa de alabar tu nombre y glorificar, doblo mis rodillas y especifica eso por quién, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el que murió en la cruz. Y Jesucristo, aleluya, honraba al Padre. Y Pablo nos guía en esa oración. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra. Entonces, Pablo hace aclaración y nos enseña aquí la paternidad universal de Dios y la hermandad universal del hombre, sino que hace referencia al simple hecho de que los creyentes pertenecen en todas las épocas históricas y grupos humanos, todos los que han muerto y están en el cielo como los que siguen con vida en la tierra. Ahora, la gente dice, todos somos hermanos. No, todos somos creación de Dios. Pero acuérdese lo que dice Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, pasamos de creación a ser hijos de Dios. Entonces los hijos tenemos derechos. Entonces, Pablo dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Los que están en el cielo y los que están en la tierra somos una familia. Si somos lavados con la sangre de Cristo, somos familia. Puede ser bautista, metodista,
luterano, ¿me entiendes? Puede ser pentecostés, puede ser apostólico, pero si tienes a Cristo en tu corazón, si la sangre de Cristo te limpió a ti, somos hermanos. ¿Me entiendes? Entonces, no hay acepción de personas, dijo Pablo. Entonces, no hay una paternidad universal, sino hay una paternidad que se hace por herencia en Cristo, porque somos creyentes en Cristo. ¿Me entiende? Somos hermanos, somos familias. Gloria al Señor. Verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, vemos aquí que como familia, el Señor nos da conforme a la riqueza de su gloria. Entonces, Dios es rico en misericordia. Dios no tiene escasez. Dios tiene abundancia, sabiduría, poder. Entonces, como Dios tiene mucho poder, muchas riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, nuestro hombre interior va a ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces Dios nos da esa habilidad, esa capacidad, esa fuerza que viene de Dios para con nosotros. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos fortalezcamos en el Señor, ¿verdad? Entonces Pablo nos está diciendo en su oración, son de bienestar espiritual para los demás, conforme a las riquezas de su gloria, son ilimitadas y están disponibles para todo creyente. Entonces, las fortalezas, las riquezas de su gloria son ilimitadas. Dios no está limitado, hermano, para ayudarnos, y están disponibles para todo creyente, fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. El poder espiritual es un distintivo de todo cristiano que se somete a la palabra y al Espíritu de Dios. No está reservado para alguna clase especial de cristianos, sino para todos los que tengan disciplina en su mente y espíritu para estudiar la palabra y entenderla y vivirla. Aunque el aspecto físico de la persona se debilita con la edad, la persona en su interior debería crecer y fortalecerse cada vez más a través del Espíritu Santo, quien impartirá energía, revitalizará e investirá de poder a los cristianos obedientes y comprometidos. Por eso, hermano, qué importante es que nosotros nos fortalezcamos en el Señor, porque Él nos va a fortalecer en el hombre interior por su espíritu. O sea, no importa, no tiene nada que ver tu fuerza física. Una cosa es la fuerza física y otra es la fuerza espiritual. ¿Me entiendes? Hay personas, hermano, había un hombre que le sacaron 5 metros de intestino y estaba postrado, hermano, un evangelista. Y cuando venían a él, su sobrino se dormía debajo de su cama. Y venían y traían enfermos. Y él lo levantaba de la cama, hermano, y él nomás ponía la mano y reprendía y sanaban los enfermos y los endemoniados eran liberados. Y la gente que no entendía decía, ¿cómo si tú estás enfermo, estás débil? Pues, no es que yo no soy, no, es el poder de Dios. Es Dios, hermano, el que hace las cosas. Entonces, no porque una persona está físicamente débil, no quiere decir que no puedes tú reprender y echar fuera demonios. No quiere decir que tú no puedes ganar las batallas al adversario. Eso no tiene que ver nada. Porque la fuerza espiritual viene de parte de Dios y esa es la fuerza, aleluya, con la que contrarrestamos al adversario. Porque una persona que está fuerte, hermano, aleluya, el enemigo lo puede hacer como sea. Los hijos de Seba, hermano, eran 5 contra 1, hermano, y les puso una paliza y los mandó desnudos. Y era un demonio nomás. A Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero ¿ustedes quiénes son?
y les pegó una paliza y los mandó corriendo desnudos. ¿Me entiendes? Pero cuando una persona es ayudada, es fortalecida por las riquezas del poder del Espíritu de Dios, hermano, aleluya, tú puedes tener victoria en las adversidades, en las crisis, hermano, en los momentos no tiene que ver con tu fuerza, porque la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Él da fuerza al que no tiene ninguna. ¿Me entiendes? Cuando yo soy débil, Él es fuerte en mí. Pablo dijo, Señor, quítame este aguijón. He rogado 3 veces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando somos débiles, cuando Dios se hace más fuerte en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia ya no está en nuestra fuerza, está en la fuerza del Señor. Señor, ya no puedo. Y el Señor dice, pero yo sí puedo. Y entra en acción ahí. ¿Me entiendes? Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Gracias por las riquezas de tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque en ti hay confianza y hay acceso, aleluya, Señor, para entrar ante el trono de la gracia. Humillados bajo tu mano poderosa, Señor, nos humillamos, reconocemos, Señor, tenemos acceso, doblamos nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, recibe toda gloria, toda honra, da fuerzas nuevas, trae salvación, sanidad, liberación, restauración, vida y vida en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor, rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura de impiedad. Señor, bendice y fortalece a tu pueblo, a tu remanente, a tu iglesia. Señor, a mis hermanas, dale fuerza, dale vitalidad, ponle un escudo de aire acondicionado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que no sientan el calor a mis hermanos que trabajan en estos climas austeros, Señor, calientes afuera. Señor, sé tú su escudo de ellos, Señor, sé su sombra, su mano derecha, Señor. Así como dijo el salmista, aleluya, Jehová es tu sombra, tu mano, el sol no te fatigará de día. Señor, que el sol no las fatigue, Señor, aleluya, no los fatigue a mis hermanos que trabajan en estos climas. Sé tú su sombra, Señor, sé tú su escudo, Señor, aleluya. Aleluya, que el sol no les fatigue y que ellos puedan rendir al máximo para tu gloria y para tu honra y que den testimonio del poder de tu grandeza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús.